¿Qué tal? Mi nombre es José Luis Medina García, de la División de Ciencias e Ingenierías de la Universidad de Guanajuato, en la carrera de licenciatura en física. El día de hoy voy a hablar acerca de las simulaciones numéricas, en específico acerca del problema de los tres cuerpos en forma gravitacional. Este es un proyecto de la materia de taller de herramientas para el aprendizaje. Entonces, comenzando con esta exposición, vamos a hablar acerca de los objetivos del video. Primeramente, vamos a describir los conceptos básicos de física para entender el problema. Este problema, pues, es bastante importante y de mucho interés debido a que existen muchos sistemas en el universo en el cual podemos redondearlo a un sistema de tres cuerpos. Entonces, por ejemplo, el sistema Sol, Tierra, Luna es un ejemplo de esto. O ya si nos vamos a n cuerpos, pues quizás todo el sistema solar. Entonces, en este caso es bastante interesante cómo realmente solo necesitamos conceptos bastante básicos de física para poder entender todo lo que sucede en estos sistemas. Después de esto vamos a entender en qué consiste el problema de los tres cuerpos de forma gravitacional y por qué es importante, por qué es que no es lo mismo que un problema de dos cuerpos, que ya sabemos que sí tiene solución analítica, por ejemplo el sistema Sol-Tierra es un sistema que podemos resolver de forma analítica, pero ya es diferente a partir de que tenemos tres o más cuerpos, entonces vamos a entender el porqué de eso. Después de esto vamos a dar una explicación del método de simulación utilizado, el cual es conocido como método de Euler-Cromer. Vamos a explicar los pasos y cómo se aplicó en este caso específico. Para por último mostrar la simulación realizada y modificar ciertos parámetros de la simulación para ver cómo es que cambia y cómo se modifica la física que podemos ver aquí. Entonces, vamos a comenzar explicando la física necesaria para entender el problema. Si se fijan, estos son conceptos bastante sencillos y que se suelen ver en todas las clases de física, incluso desde secundaria. Y es impresionante cómo con estos conceptos podemos construir cosas tan sofisticadas como una simulación numérica. Entonces, comenzando con todo esto, tenemos primero pues el momento lineal, el cual podemos escribirlo como un vector, que es igual a la masa por el vector velocidad. Este va a ser bastante importante porque nos va a dar las condiciones iniciales de nuestro problema. El segundo principio de Newton es el que todos conocemos. Este es la fuerza es igual a la medida del momento lineal con respecto del tiempo. Quizás esté escrito en forma un poco diferente, pero a partir de esta forma podemos llegar a que esto es igual a la masa por la aceleración, en los casos en los cuales la masa es constante. Sin embargo, lo escribo de esta manera ya que nos va a ser de bastante utilidad, ya que el momento lineal es una cantidad que vamos a estar calculando constantemente en nuestra simulación. Entonces, si ya la estamos calculando, a partir de ahí podemos obtener la fuerza. El tercer punto que hay que tocar es el principio de gravitación universal. Este pues ya lo conocemos todos. Este también es un vector, debido a que es una fuerza, y es igual a menos la constante de gravitación universal por el producto de las masas involucradas entre la distancia entre los cuerpos elevada al cuadrado. Después pues tenemos el vector unitario R12, el cual une ambos cuerpos, y el signo negativo se da que esta es una fuerza atractiva. Estos tres conceptos son los únicos que necesitamos para realizar nuestra simulación numérica. Sin embargo, voy a tocar estos tres conceptos porque dentro de la simulación hay ciertas gráficas que vamos a analizar para ver que nuestro modelo esté bien hecho, y estos conceptos pues se ocupan para poder comprobar eso. Entonces, comenzando con la energía mecánica, sabemos que esta se describe como la energía cinética más la energía potencial. La energía cinética pues tiene un cierto componente traslacional y un cierto componente rotacional. En este caso, únicamente necesitamos el componente traslacional y es el que vamos a estar calculando para las gráficas. Este es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, o también escribiéndolo de otra manera, a partir del momento lineal, es el momento lineal al cuadrado entre dos veces la masa. Por último, pues tenemos la energía potencial gravitatoria, la cual la podemos escribir como menos la constante de gravitación universal por la masa 1 por la masa 2 entre la distancia que existe entre ambas masas. Esta podemos obtenerla debido a que la fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa, y esto también nos dice que la energía mecánica se va a conservar en el problema. Entonces, si todo sale bien, en la gráfica en la cual pongamos la energía mecánica con respecto al tiempo, esta debe ser constante. Esta es una forma de
comprobar de que lo que estamos haciendo está bien. Ahora, para entender el problema de los tres cuerpos gravitacional, vamos a empezar describiendo qué es el problema de los tres cuerpos. El problema de los tres cuerpos consiste en determinar en cualquier instante las posiciones y velocidades de tres cuerpos de cualquier masa sometidos a atracción gravitatoria mutua y partiendo de unas posiciones y velocidades dadas. Es decir, si nosotros tenemos tres cuerpos de los cuales conocemos su masa y además en un cierto instante de tiempo conocemos sus posiciones y sus velocidades, ya sabemos la fuerza que actúan entre ellos, entonces deberíamos de ser capaces de determinar en cualquier instante las posiciones y velocidades de estos tres cuerpos. Sin embargo, esto no es posible de forma analítica en la mayoría de los casos. Esto se debe a que eh, tenemos 18 condiciones iniciales combinadas entre posiciones y velocidades de los tres cuerpos. Entonces, esto quiere decir que necesitamos 18 integrales de movimiento. Sin embargo, de estas 18 solo podemos encontrar 10 mediante leyes de conservación y simetrías. Con leyes de conservación me refiero a la conservación de la energía mecánica, la conservación del momento angular, entre otras. Entonces, esto es lo que complica tanto este problema. No podemos resolverlo de forma analítica. El no poder resolverlo de forma analítica implica que no podemos encontrar una función de posición que dependa del tiempo o de algún ángulo específico. Entonces, esto nos complica un poco las cosas. Sin embargo, no quiere decir que no podamos resolver el problema. Solo no lo podemos resolver de forma analítica. Sin embargo, sí lo podemos resolver de forma numérica, que es lo que vamos a estar haciendo en este caso. Generalmente, lo que se hace con el problema de los tres cuerpos es reducirlo al problema de los dos cuerpos mediante alguna eh, algo semejante que tengamos. Por ejemplo, en el sistema Sol, Tierra, Luna, podemos aproximar un sistema de los dos cuerpos, considerando a la Tierra y a la Luna como un cuerpo nada más, en el cual pues tomamos la masa de la suma de ambos y utilizamos el centro de masa. Eh, También otra forma de aproximar el problema de los tres cuerpos a uno de dos es cuando tenemos un cierto sistema binario de dos estrellas que, por ejemplo, orbitan entre sí y además tenemos otra masa. Entonces, esto podemos aproximarlo a dos cuerpos y poder conocer pues su solución analítica. Sin embargo, pues todo esto son aproximaciones y hay una forma relativamente más sencilla que es mediante los métodos numéricos. Estos, aunque no te dan una solución analítica, te permiten ver qué es lo que sucede y la verdad es una ayuda bastante gráfica de todo esto. Entonces, comenzando con el desarrollo del método utilizado para la simulación, este método es conocido como el método de Euler-Cromer. Eh, Aquí vamos a hacer la especificación de que este código, esta simulación fue realizada en Python, específicamente con la librería GlowScript. Esta librería lo que te permite pues, es hacer simulaciones gráficas sin el inconveniente de tener que abrir otra pantalla o tener que usar más librerías. Entonces, se usa en una página específica. Este método de Euler-Cromer, como ya les había mencionado antes, utiliza conceptos bastante básicos de física. En el caso de que queramos hacer simulaciones físicas, este método también puede utilizarse para resolver ecuaciones diferenciales, entre otras cosas. Entonces, el primer paso consta de calcular las fuerzas de todos los cuerpos involucrados. En este caso, pues nosotros lo que nos interesa es las fuerzas gravitatorias que hay entre los cuerpos. Entonces, teniendo un cuerpo fijo, pues vamos a calcular la fuerza gravitatoria que ejercen sobre él todos los demás cuerpos en función de su posición. Después de esto, lo que vamos a hacer es actualizar los momentos lineales de los cuerpos. Actualizar los momentos lineales de los cuerpos nos dice implícitamente que vamos a actualizar la velocidad. Ya sabemos que el momento lineal es igual a la masa por la velocidad, entonces es realmente lo mismo. Y por último, lo que hay que hacer es actualizar las posiciones de los cuerpos, que es lo que nosotros podemos ver en la propia simulación. Entonces, ya de forma un poco más gráfica, nosotros lo que hacemos es, tenemos una cierta fuerza y la calculamos en función de la posición. Después de esto, pues actualizamos el momento lineal, como pueden ver en la ecuación, que es el momento lineal 2 es igual al momento lineal 1, que puede ser el inicial, más el vector fuerza por un cierto diferencial de tiempo. Esta fuerza, recordemos que podemos escribirla como la derivada del momento lineal con respecto al tiempo.
Entonces, finalmente lo que estamos haciendo es tener un cierto momento inicial y sumarle un cierto diferencial de momento, que es lo que nos causa la actualización. Y pasa lo mismo para la posición. Tenemos la posición final es igual a la posición inicial, más el vector del momento lineal dividido entre la masa por un diferencial de tiempo. Esto puede verse un poco raro, pero ya sabemos que el momento lineal es la masa por el vector velocidad. Entonces se nos cancelan las masas y nos queda el vector velocidad por un diferencial de tiempo. Ya sabemos que el vector velocidad podemos escribirlo como la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, otra vez, lo que pasa es de que tenemos una cierta posición inicial más el cambio en la posición. Entonces, este delta t nosotros lo especificamos y es conocido como el paso que damos en la simulación. Según cómo lo escojamos, pues vamos a tener una simulación un poco más fluida o menos fluida. En nuestro caso, pues la vamos a escoger bastante pequeña, de forma que pues las trayectorias puedan verse de forma correcta. Ahora, en cuanto a la simulación realizada, primero vamos a ver una parte del código que es en donde aplicamos el método de Euler-Cromer. Primero pues tenemos el dt, el cual es nuestro diferencial de tiempo. En este caso pues es elegido como 0.00001. Tenemos un tiempo igual 0, que es donde iniciamos la simulación. Y podemos ver de que vamos a utilizar un ciclo while. El ciclo while pues lo que nos permite es de que este se sigue cumpliendo hasta que se cumpla la condición especificada. En este caso pues es de que el tiempo llegue a ser una cierta cantidad especificada por la parte de rate. Luego, pues, como ya les he comentado, primero lo que hacemos es calcular las fuerzas. En este caso, la simulación está hecha para un sistema que tiene una estrella, tres planetas y un cometa. Entonces es por eso que tenemos cinco cuerpos. La función que pueden ver que es G-force es una función que calcula la fuerza gravitatoria que existe entre dos cuerpos. En este caso, pues la estrella del planeta 1, la estrella del planeta 2, la estrella del planeta 3 y por último la estrella del cometa. Y esto hay que hacerlo para cada uno de los cuerpos, es decir, calcular la fuerza gravitatoria total que actúa sobre él debido a los demás cuerpos. Después de esto, lo que hacemos es actualizar el momento lineal. Como ya les he comentado, pues es el momento lineal del cuerpo final, por así decirlo, es igual al momento inicial, más la fuerza multiplicado por el diferencial de tiempo. Si se fijan aquí, lo que estamos haciendo es utilizar la variable inicial y final con el mismo nombre. Esto pues es debido a la propia programación y al lenguaje que estamos utilizando. Se utiliza la misma variable. Y por último, pues actualizamos las posiciones con la misma técnica. De esta forma, pues podemos obtener una simulación eh, en la cual lo último que faltaría aquí, pues sería hacer que el tiempo se actualice y ya tendríamos todo. Empezando ahora con mostrar la simulación que realizamos, tenemos lo siguiente. Es utilizando la página trinket.io, la cual ya viene especificada para simulaciones y nos permite mayor facilidad para todo este tema. Como pueden ver aquí, lo que hacemos es definir la función de fuerza gravitatoria entre los cuerpos. Lo que se hace para simplificar un poco las cosas es eh, establecer que G, que es la constante de gravitación universal, sea igual a 1. Si quisiéramos resultados más cercanos a la realidad, por ejemplo, si quisiéramos resolver el sistema eh, Sol, Tierra, Luna, pues tendríamos que escribir aquí 6.67 por 10 a la menos 11 y escribir las masas de los tres cuerpos, sus posiciones iniciales en algún momento dado y sus velocidades. En este caso, pues como es meramente divulgativo, pues ponemos g igual 1 para simplificar las cosas. Después aquí tenemos lo que es el vector posición, el cual se escribe como la diferencia de posición entre dos cuerpos. Este lo necesitamos. La magnitud de este vector, el, el vector unitario de este mismo, el cálculo de la fuerza en magnitud y después ya lo escribimos como una fuerza del cuerpo. Y lo que nos retorna esta función pues es el propio vector de fuerza. Tenemos aquí una función que se define para la energía cinética. Como pueden ver, está escrita en términos de un medio del momento elevado al cuadrado entre la masa del cuerpo. Esta función, GP, es la función de energía gravitatoria
y también hacemos que G sea igual a 1. Ahora empezando con la demás parte del código, toda esta parte es utilizada para definir las formas que podemos ver en la simulación. Si se puede ver, pues utilizamos esferas. Aquí lo que hay que especificar pues, es la posición inicial, el radio, el color, la masa que vamos a ponerle, el momento, que es en cierta parte pues velocidad inicial, y pues poquito más. Aquí hay ciertas impresiones que es acerca de la energía de cada planeta y de la estrella. Aquí podemos ver ya la parte que habíamos mostrado anteriormente, que es acerca del método Euler-Cromer. Y por último, esta parte es adicional, que es en la cual actualizamos gráficas de energía, que es para comprobar después de que eh, nuestro problema esté bien resuelto. Entonces, comenzando con la simulación, le ponemos en correr y tenemos lo siguiente. Como pueden ver aquí, en color amarillo podemos ver la estrella, en color rojo vemos un planeta, en verde otro y en azul otro. El, este cuerpo blanco es un cometa y como pueden ir viendo, pues se va viendo cómo es la trayectoria de cada uno. En este caso, las masas de cada uno de estos cuerpos es 1000, 1, 2, 10 y 0.5 respectivamente. Como pueden ver aquí, la gráfica eh, describe realmente lo que está pasando. La gráfica negra, que es la que es un poco más fácil de seguir, que es la del cometa, cada que pasa cerca del punto amarillo, que es la estrella, tiene un máximo bastante marcado además. Entonces, eso nos demuestra también cómo también las demás funciones senoidales, aproximadamente, eh, que esta simulación está corriendo de forma correcta. Y por último aquí podemos ver la energía mecánica de cada uno de los cuerpos. El planeta 1 tiene menos 550. Eso nos quiere decir de que tenemos pues, trayectorias elípticas, al igual que el planeta 2 y el planeta 3. El cometa tiene una energía de menos 56, eh, que también pues, nos describe una trayectoria elíptica, pero con una excentricidad mucho mayor. Y así podemos ir viendo cómo se desarrolla el sistema. Aquí lo interesante pues es variar los parámetros para ver cómo es que con un pequeño cambio puede cambiar tanto la simulación. Podemos ver aquí cómo ahora el planeta 2, que es el rojo, tiene una trayectoria muchísimo, bastante diferente a lo que era el anterior, y como en este caso el cometa, con esta configuración específica, se escapa del sistema. Entonces, pues es bastante interesante cómo pequeños cambios pueden producir que la simulación sea totalmente diferente. Aquí podemos hacer quizás de que la estrella sea mucho más pesada, quizás poniendo en vez de 1000, 5000, y vamos a ver qué es lo que sucede. Como pueden ver, es otra simulación totalmente diferente. Tenemos la órbita roja y verde, bastante simétricas. La órbita azul es una muy diferente a la que hemos observado anteriormente. Y el cometa tiene una excentricidad mucho más exagerada que lo que hemos visto anteriormente. Y así es como, eh, pues, explicamos este tema. En conclusión, pues, es un tema bastante interesante y la verdad es que las simulaciones ayudan mucho a entender de mejor manera el problema y por qué es que realmente no es resolvible de forma analítica. Eh, Todo esto, pues, es basado en física fundamental y es también lo que lo hace tan interesante porque es fácil de comprender y la verdad es que es bastante apasionante cómo pequeños cambios en la naturaleza pueden hacer que los sistemas sean totalmente diferentes a como eran en un inicio. Entonces, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención